Buenas tardes. Este año estamos teniendo unas charlas en torno al Padre Nuestro. Recuerdo que hace ya un tiempo os di yo la primera de Padre Nuestro que estás en el cielo. Hoy, dentro de este ciclo de charlas cuaresmales, que es la primera, también voy a hablar sobre la petición de hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Os he dado un folio que no vamos a emplear aquí. Yo lo voy a leer, pero no vamos a leerlo en público juntos. Espero que lo llevéis a casa. El primer texto, que va a ser como el preámbulo de esta charla, que es la conversión, haciendo la voluntad de Dios Padre en la tierra como en el cielo, es un texto un tanto curioso, que es el Padre Nuestro al revés. Es decir, Dios se dirige a nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar, a dirigirnos a Dios, pero tal vez nos falte la otra parte tan importante o más, que es dejar que Dios nos hable. Y así comenzamos hoy. Fijaos, voy a resaltar dos líneas de esta oración. Dice Dios para nosotros: me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz. Tal vez sea el resumen de lo que hoy vamos a contar. Dios quiere que seamos felices. Y así nos dice. Lo tenéis, si queréis, en el folio. Hijo mío, que estás en la tierra, preocupado, solitario, desorientado. Yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio santificándolo porque te amo. No estás solo, sino habitado por mí, y juntos construiremos este reino del que vas a ser heredero. Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz. Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan para hoy. No te preocupes, solo te pido que sepas compartirlo con tus hermanos. Sabes que te perdono todas tus ofensas, antes incluso que las cometas, porque te pido que hagas lo mismo con los que a ti te ofenden, para que nunca caigas en la tentación. Tómate fuerte de mi mano, y yo te libraré del mal. Te quiere desde siempre tu Padre. Pues esta es la confianza y la llamada de la Cuaresma. La llamada a la conversión. Si tuviéramos que determinar etimológicamente en una definición de diccionario qué es eso de convertirnos, bueno, os pido disculpas ya de antemano por si alguna vez empleo algún término un poco elevado. No se entiende muy bien. Lo siento, intentaré corregirlo. Dicen que la conversión es fundamentalmente un acto de la inteligencia iluminada por la gracia, que toma la decisión de realizar la voluntad de Dios y sus mandamientos, y en especial el mandamiento del amor. Y es que la conversión, tal y como la entiende Jesús, se da cuando la persona no confía en sí mismo, ni quiere conseguir la salvación por sus propias fuerzas, sino que pone su confianza en un Dios que sabemos que siempre quiere perdonarnos, porque es un Dios rico en misericordia.
Por eso la conversión, la penitencia son para nosotros un motivo de alegría, pues hemos encontrado algo por lo que vale la pena entregarlo todo, como nos indican las parábolas que Jesús nos mostró, la del tesoro o la de la perla encontrada. Y es que para Jesús la alegría es una parte integrante, fundamental de la conversión. Por eso nos habla de banquetes de bodas, de vestidos nupciales, del júbilo que se manifiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Esta relación entre penitencia, conversión, fe y alegría es lógica si recordamos que el Evangelio es precisamente eso, una buena noticia del mensaje de salvación que Dios quiere mostrarnos y regalarnos. Pero yo lo digo muy a menudo, seguir a Jesús es arriesgado, sobre todo escucharle y hacerle caso, claro, porque supone acoger su palabra, hacer la vida, fiarse de cuando Él nos llama. Y a veces, muchas veces, lo sabemos por experiencia, el proyecto de Dios no siempre coincide con el nuestro. Pero si te encuentras con Jesús, si se presenta en tu vida, en tu oración y te habla, no puedes quedarte como antes. Debes decidirte por la conversión. Debes cambiar aquello que desentona en tu vida. Porque Jesús, hablar de Jesús, no es solo hablar mucho de Él, ni tampoco estar en un grupo o venir los domingos a misa. Seguir a Jesús es por encima de todo, dejar a un lado tu propio proyecto de vida para encontrarte con su proyecto de vida. Por eso la conversión no es, ni mucho menos, algo externo o superficial, sino es una auténtica transformación del corazón que me debe llevar a cuestionarme mi actitud más profunda, mi relación con Dios, las motivaciones de mis actos, de mi vida. Por tanto, la conversión, hermanos, nos debe llevar a un cambio radical, de raíz. Conversiones superficiales estamos todos hartos de verlas. Son cuando uno tiene una emoción momentánea que le lleva a querer cambiar ingenuamente el mundo, pero que desaparece con la misma rapidez que ha aparecido. La conversión profunda no se deja arrastrar por lo que le pide el cuerpo, que es comodidad, placeres, egoísmos, sino que busca en todo momento qué es lo perfecto, qué es lo que realmente agrada a Dios. Busca aquello que realmente nos hace felices. Por tanto, busca a Dios. Hermanos, Dios te habla. Estamos en este tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia. Escúchale, escucha su proyecto y pídele que te ayude a vivirlo. Concluyo esta primera parte de la charla de la conversión con un salmo. Señor, hay dentro de mí algo que me preocupa. Quisiera hacer grandes cosas. Veo la necesidad de dirigir mi vida
por otros caminos. Siento que debería hacer algo más, pero a la hora de la verdad, muchas veces la cosa se queda en meras palabras. Critico a todo el mundo porque pienso que la gente podría hacer las cosas mejor, pero a la hora de la verdad no me miro a mí mismo. Soy incapaz de reconocer que a veces soy peor que las personas a las que me dedico a criticar. Y lo que más me preocupa es que me encuentro a veces en un callejón sin salida. Llevo tanto tiempo con buenos deseos y pocas acciones que pienso que nada va a cambiar. Solo decir como San Agustín: mañana, mañana, mañana cambiaré, pero el mañana nunca llega y casi siempre me convierte en otro mañana más. Cuando escucho esas palabras tuyas que dicen: si fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomito de mi boca. Me siento francamente mal y pienso que tengo que empezar a dar algún paso, que debería plantearme mi vida en serio, hacer una opción clara por ti. Te pido, Señor, que salga de esta rueda interminable. Haz, Señor, que sepa renunciar a las comodidades que me estorban. Haz, Señor, que me atreva a andar por la senda estrecha. Haz, Señor, que sea sal de la tierra y luz del mundo. Hazme, Señor, que ame a mis hermanos como tú me amas a mí. Mírame, Señor, con cariño y transfórmame en una persona nueva, para que mi corazón de piedra se convierta en un corazón como el tuyo, de carne, porque estoy convencido de que la auténtica vida y la auténtica felicidad la podré encontrar a tu lado. Pongo finalmente un ejemplo en esta conversión que es fundamentalmente un encuentro con Dios. Dice un teólogo que el seguimiento de Jesús se parece a aquel que quiere comerse una nuez recién cogida del árbol. Al principio la ilusión por degustar el fruto elegido, pero cuando se la hinca el diente, hay momentos en que se hace duro, porque la corteza es dura. Solo quien persevera acaba por romper la cáscara de sus egoísmos, de su individualismo, y termina saboreando su interior, aquello que estaba buscando desde el principio. Entonces se dice a sí mismo: realmente mereció la pena luchar por vencer las dificultades. Y es que solo aquel que es capaz de perseverar acabará descubriendo quién es la fuente de la felicidad y lo que Dios te puede dar para vencer los miedos, para vencer tu comodidad. Porque con tal de tenerle a Él en el corazón, merece la pena arriesgar o perder lo que sea. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál es tu nuez? ¿Qué es lo que realmente falta en tu vida? ¿Qué tienes que desterrar para encontrarte a fondo con Jesús y sentir, como decía San Pablo: cualquier cosa tengo por pérdida al lado de lo grande que es haber conocido personalmente al Mesías, mi Señor, Jesús, mi Salvador? Bien, pues este es el ideal. Hay que convertirse. Esa es la tarea. Y hay que hacerlo
cumpliendo aquello que repetimos muy a menudo y pocas veces cumplimos, que es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para explicar esta petición la voy a desglosar en 3 partes. Una primera parte antropológica. Partiría de nuestra propia experiencia personal y va a versar en las dificultades que tiene cada uno para hacer la voluntad de Dios. Una segunda parte va a ser la palabra de Dios que nos dice sobre cuál es la voluntad de Dios. Y una tercera parte va a ser la voluntad de Dios en nuestra vida cristiana hoy día y también en la Iglesia. Vamos a comenzar con esta visión antropológica, más personal. Y lo voy a hacer, en primer lugar, aunque os choque, a través de un poema de Juan Ramón Jiménez. Todos conocemos el libro Platero y yo, pero también era un gran poeta. Dice así este poema, que suena un poco también a ciertas reminiscencias de Teresa de Jesús. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas ría hacia los manantiales resplandores de la vida, sea lo que vos queráis. Si queráis que entre los cardos sangre hacia los insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada, sea lo que vos queráis. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Un breve análisis del poema que acabamos de escuchar. Fijaos que el poeta une la aceptación de la voluntad de Dios al reconocimiento de su señorío. Dios reina en nuestras vidas. No se puede aceptar la voluntad de Dios si uno no se acerca a Dios como el Señor de nuestras vidas. Y el poeta también vislumbra que justamente en esta voluntad de Dios muchas veces se va a entremezclar la vida y la muerte, las situaciones personales de alegría y de dolor, de caricia y de pinchazo, de nostalgia y de plenitud, en las que la voluntad de Dios se manifiesta y debe ser también aceptada, en las luces y en las sombras. No se puede aceptar ni decir hágase tu voluntad si uno no vive en el mundo de la gracia, de las realidades dadas, gratuitas, regaladas. Decía el poeta, gracias por todo y por nada. Gracias no por lo que me das, sino porque eres tú. Decir, hágase tu voluntad, equivale a murmurar. Me pongo en tus manos porque eres tú. Y quizá por eso sea lo más difícil para el hombre de hoy, de aceptarlo. Por eso muchas veces hay una falsa adaptación de esta petición. Y por eso muchas veces, esta petición cae en un fatalismo. Es decir, en el fondo decimos, bueno, ¿qué más da? Hagamos lo que hagamos, al final, de una forma mecánica, Dios va a hacer lo que quiera. Por tanto, no merece la pena esforzarse. Y también existe un fatalismo que a veces, por razones prácticas, se convierte
con frecuencia en algo mágico. Y muchas veces la magia lo que hace es domesticar a Dios, para someterlo a nuestra voluntad. La religión se centra en la oferta desinteresada de nuestra voluntad para participar en la voluntad del Señor. En la magia, el hombre se hace la falsa ilusión de creer que está orando, cuando en realidad lo que en realidad está haciendo es intentar amarrar a Dios al puerto de sus propias posibilidades y deseos. También muchas veces hay, como estos días estamos viviendo, ocasiones en que la realidad no nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. También está muy de moda un cierto prometeísmo, es decir, es intentar encumbrar mis propias posibilidades apartándome de Dios. Dios, al fin y al cabo, me estorba, no me sirve. Este prometeísmo contemporáneo nace de un difícil equilibrio entre lo que llamamos autonomía y heteronomía. La autonomía dice lo siguiente: una cosa o una realidad es buena o mala, depende de lo que yo decida que es bueno o es malo, independientemente de lo que piensen los demás. La heteronomía dice que una realidad es buena o mala, depende de lo que me han dicho los demás, mis padres, educadores, la sociedad en la que vivo, los medios de difusión. Sin embargo, perdonadme la tercera expresión, el cristiano debe buscar la teonomía, es decir, creer que algo es bueno o es malo porque Dios ha hecho así al hombre y conoce bien la materia y el anhelo en el que está hecho. Creer en el fondo que la voluntad de Dios nunca es opuesta a la voluntad del hombre, sino al revés, es su sustento y su apoyatura para que se autorice, para que en el fondo sea feliz. Pero también es verdad que hay muchas experiencias que a veces vivimos que cuesta realmente poder identificar ahí la voluntad de Dios. Y con frecuencia surge la rebeldía, que se muestra en aquello que vemos que es injusto y opresor. Después de Auschwitz, ha escrito un rabino norteamericano, Rubinstein: no puedo seguir creyendo en el Dios de Israel. Si es cierto que hay un Dios providente que interviene directamente en el proceso histórico, los campos de concentración son indudablemente la negación de ese Dios. Y es que muchas veces el misterio del dolor inaceptable, injustificable, insobornable, hace que las personas de hoy, ante un niño con un tumor cerebral, exclamen: no puedo aceptar esta voluntad de este Dios. Por eso, ante las dificultades, también tendremos muchas veces que pasar, como Teresa de Jesús, noches oscuras, donde no siempre veamos claro cómo se puede cumplir esta voluntad, y donde tengamos que experimentar más tarde o más temprano que Dios escribe rectos, aun con renglones torcidos. Vamos a pasar a una segunda parte. Hemos visto la voluntad de Dios con sus dificultades en la propia persona, en la experiencia personal. Vamos a ver cómo se describe esta voluntad de Dios en la Escritura, en la Biblia.
En primer lugar, vamos a verlo en el Antiguo Testamento. El pueblo sabe que su Señor es el que guía su historia y la llama siempre historia de salvación. Sabe que Dios es un Dios benévolo, que quiere a su pueblo, y por eso emplea imágenes tan bellas como esta. Como el dueño de una viña ama a sus vides, como el pastor cuida de la oveja que se ha quebrado la pierna, como un padre quiere a su hijo y lo levanta a la altura de sus mejillas, como el esposo ama a la esposa, aunque ella le sea infiel. La voluntad de Dios en el Antiguo Testamento se muestra siempre como regalo y que, fijaos qué expresión más bonita, y como ternura. Así entiende que este pueblo pueda rezar como el salmista: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. En segundo lugar, vamos a ver cómo Cristo quiere y ve la voluntad de Dios Padre. Jesús nos dice que el Padre ha sido voluntad suya revelar a los pequeños, a los sencillos, el secreto escondido en Dios. Es decir, su plan sobre este mundo lo da a conocer a los más pequeños. Nos dice Jesús que las personas que cumplen la voluntad del Padre forman una nueva familia. Así nos dirá: ¿quién es aquel que es mi padre, mi hermano, mi madre? Es aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Tal vez tengamos, el domingo lo veremos en el Evangelio, un especial texto para ver dónde se muestra la voluntad de Dios en Jesucristo. Es la transfiguración. Es la aceptación de la voluntad de Dios por excelencia. Jesús sube al monte Tabor a soñar, a refrescar sus utopías. Al monte ha subido a recordar la esperanza, a meditar sobre su propia identidad, es decir, a preguntarse a sí mismo cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Por eso escucha: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Pero Jesús no solo nos revela el camino de la voluntad de Dios como Padre, sino que pone todo su esmero también en cumplir esa voluntad. Por eso nos dirá que Él ha venido aquí para aceptar la voluntad del que le envió, que es su alimento, el sostén de su vida. Dirá: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Vemos con claridad cómo Jesús también busca hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Cómo entender la voluntad de Dios en la oración del Padre Nuestro que recitamos todos los días? El verbo que utiliza el Padre Nuestro, no voy a entrar en si es griego o no, podría traducirse, según los entendidos, en esta expresión: que se realice, que sobrevenga, que acontezca tu voluntad, aun contra la decisión o el gusto de mi propia voluntad. Como también dirá Jesucristo en la oración angustiosa del huerto de los olivos: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a fijarnos en primer lugar en la palabra voluntad.
Hay que entender aquí la voluntad de Dios como el plan salvador de Dios sobre nuestras vidas. Por tanto, rezar, hágase tu voluntad, significa, por tanto, pedir que acontezca, que se realice el esquema de Dios sobre este nuestro mundo. Vamos a fijarnos en la petición en la tierra como en el cielo. Rezar que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo es pedirle a Dios que se muestre como Señor de nuestro acontecer, que no nos deje caer en las idolatrías, que nos permita colaborar en su plan de salvación sobre el mundo, que nos convierta también a nosotros en corredentores. Significa confesar que Dios tiene para nosotros y para el mundo un plan sabio, razonable y justo, porque Él es quien lo gobierna. Vamos también a ver brevemente esta voluntad de Dios. Lo hemos visto en Jesús, en el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro. Vamos también a verlo en los escritos apostólicos. Los primeros discípulos entendieron que la voluntad de Dios era un tema importante, fundamental en el mensaje de Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos. Pablo recuerda a los cristianos de Tesalónica que la voluntad de Dios es que vivan el camino de la santificación y que vivan en una perpetua acción de gracias. Por eso les pide a todo creyente, como nos pide a nosotros, que la primera tarea de un cristiano es discernir cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida. No discernirá la voluntad de Dios quien sepa las palabras de la ley de memoria, sino quien tenga un corazón peregrino, un corazón poroso al Espíritu, que lo busque y se deje encontrar y transformar. El hombre acepta, en resumen, la voluntad de Dios, no se pierde, sino que se gana. No renuncia a su historia, sino que se incorpora al plan de Dios sobre la historia de la salvación. El hombre que acepta la voluntad de Dios no se desentiende de los demás hombres, sus vecinos, sino que acepta a los hombres como hermanos. Acepta que solo es posible la fraternidad si admite que hay una paternidad común, que Dios es nuestro Padre. Vamos a ir casi concluyendo, queda un poquito más. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios sobre la Iglesia, sobre la comunidad creyente. En primer lugar, el decir y el rezar juntos en comunidad, que se haga su voluntad, supone un cambio en nuestra concepción comunitaria como Iglesia. Supone para la Iglesia nacida de la voluntad de su Señor una obligación de ocuparse y preocuparse por discernir los signos de los tiempos y ahí descubrir la voluntad de su Señor. La Iglesia, por tanto, tendrá que hacer una gran tarea: ver qué espera Dios de ella en este siglo XXI. La Iglesia que reza o rezamos, hágase tu voluntad, tiene que preguntarse dónde están hoy los necesitados, dónde están aquellas personas a las que hay que testimoniar hoy los caminos de la voluntad del Señor. Porque, sabedlo bien, no se puede rezar, hágase tu voluntad, sin tener, y esto es muy importante, un corazón misionero.
Deberá también la Iglesia celebrar el cumplimiento de esta voluntad como una fiesta, y estos son los sacramentos, que ayudan a transmitir a un Dios festivo, a un Dios comunitario. Aunque también es verdad que esta Iglesia va a descubrir en su seno como en muchos momentos va a haber momentos de desgarro, de dolor, como será el martirio y la incomprensión. Esta voluntad de Dios va a afectar también a nuestra propia moral. El fundamento del bien y del mal no se busca en la opinión de la mayoría. Hoy está muy de moda eso, vamos a votar. Lo que dice la mayoría, eso haremos. No. La voluntad de Dios, repito, no está en la mayoría, ni tampoco está en los medios de comunicación social, ni en la palabra de los grupos que más mandan. Se ha dicho que la moral cristiana es teónoma, es decir, que nace de la atención a la palabra de Dios, nace de la escucha, se enraiza en la voluntad de su Señor. Por eso, a veces, tristemente, los cristianos hemos sido acusados de vivir en otro mundo, en otra galaxia, pendientes del más allá y olvidarnos del más acá, pendientes de la voluntad de Dios, y como si olvidáramos las demandas de los hombres. Se nos ha acusado de todo esto, si es porque no rezábamos bien el Padre Nuestro, porque rezar hágase tu voluntad exige centrar bien nuestra acción en el mundo. El cristiano actúa de un modo determinado porque el Señor le pide que actúe. Después de rezar, hágase tu voluntad, sabe que no puede quedarse con los brazos cruzados. Entiende que aceptar la voluntad de Dios no le exime del trabajo temporal, abnegado y sereno, esperanzado y generoso, en la construcción de un mundo más parecido a como Dios lo pensó. La voluntad de Dios, y con esto ya concluyo, va y debe imprimir en el cristiano un talante peculiar. Fijaos que tenemos expresiones cotidianas que así lo reflejan. Casi sin darnos cuenta decimos estas expresiones. Hasta mañana, si Dios quiere. Nos veremos cuando Dios quiera. Y es que todo cristiano sabe experiencialmente que la aceptación de la voluntad de Dios es fuente de alegría. La aceptación de la voluntad de Dios no puede convertirlo en un ser triste. Eso es anticristiano. Y así podemos experimentar y expresar. Nadie me ama a mí como persona tanto como me ama Dios. Ni siquiera yo mismo. Por tanto, hermanos, decir, hágase tu voluntad, es ponerme en las mejores de las manos. Es hacer la mayor profesión de alegría que se puede hacer en este mundo. Porque es experimentar algo gracioso. Es decir, que estamos en las manos de Dios. Manos de Padre que acogen, que comprenden, que aman y por ello siempre están dispuestas a perdonar. Son manos de Padre y de Madre llenas de amor. Un creyente como era San Pablo dirá, sé de quién me he fiado. Ahora hay que simplemente recordar que la alegría
la valentía y la entereza deben acompañar nuestra fe. Como conclusión final, para las personas que rezan con sinceridad, hágase tu voluntad. La oración no es ninguna morfina que adormezca nuestras vidas, sino al contrario, un aguijón que espolea nuestras vidas. Los cristianos que dicen con verdad, hasta mañana si Dios quiere, son los que aman, aceptan y realizan la voluntad del Padre, como lo muestra la oración que vamos a escuchar en una canción y que tenéis en la hoja puesta. La canción de Charles de Foucault. Con esto concluiremos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pues que así sea. Adiós.